Hola, vamos a empezar con el video de variables y tipos de datos en Python. Vamos a llevarlo ya en una libreta de Jupyter que está ubicado en la carpeta de código. La subcarpeta de 01-fundamentos es la que se llama 0101 Variables and Types. Primero vamos a empezar a definir qué es una variable, al menos en el entorno de Python. Una variable es un nombre que apunta a un valor en una memoria. La definición y el manejo es diferente a como se hace en otros lenguajes de programación. En Python tú no creas variables como podríamos entender que creamos variables en otros lenguajes de programación, como por ejemplo C++, sino que asignas nombres a valores que están ya en tu memoria cuando tú los creas. La manera de crear una variable o de asignarle el valor a donde apunta esa variable es esta. En los ejemplos es x igual a 10 y aquí estamos imprimiendo el valor. También podemos hacerlo directamente para para valores como strings, que son cadenas de textos, y para valores como números con puntos decimales. Aquí es importante entender que en Python el valor existe primero y después el nombre que tú le asignas a la variable apunta a ese valor. Y también después vamos a ver que las variables pueden ser reasignadas. Entonces vamos a correr este bloque. Lo que está pasando es que estamos haciendo que la variable llamada x apunte a la dirección de memoria que tiene este valor, que es 10. Entonces cuando nosotros lo corramos y hagamos la impresión, igual en los demás casos, pues vamos a obtener eso. Primero un 10, luego el nombre de Alice y luego 3.1415.9 como ejemplo de pi. Y vamos a ver ahora que también un concepto importante es que en Python las variables pueden ser reasignadas. También podemos hacer que esto no sea posible, pero pues de momento este es como que el default. Nosotros empezamos con una variable nombrada x que apunta al valor de 10. Si lo imprimimos nos va a dar 10, pero después le cambiamos el valor al que apunta a un valor de 20 y cuando lo imprimamos pues ahora nos va a dar 20. Entonces no tenemos que declarar diferentes variables, podemos usar la misma variable. Esa es la primera definición, que es una variable en Python. La segunda que me gustaría mostrar es un concepto importante que Python es un lenguaje de programación que no es fuertemente tipado, sino dinámicamente tipado. Eso significa que no tienes que especificar el tipo de dato que va a contener tu variable de entre los tipos de datos que existen, que vamos a ver más adelante. Y también puedes cambiar el tipo de dato que guarda esa variable. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos la variable llamada x que apunta al valor 10 y lo imprimimos, pero después hacemos que esa misma variable apunte a otro valor que sería una cadena de caracteres que contiene la palabra hello, hola en inglés, y lo podemos imprimir y después vamos a hacer que contenga un número con puntos decimales. Entonces, esto Python lo puede manejar por el concepto de que es una variable en Python. Esta X no es tal cual un número entero siempre, sino que es un nombre que apunta a un valor. Y nosotros estamos cambiando hacia dónde apunta esta variable, por eso podemos hacer este tipo de cosas, que es algo que en otros lenguajes de programación pues no se puede. Y igual, punto importante aquí, el tipo de dato pertenece a la variable, pertenece al valor, no a la variable. Por eso podemos hacer estos cambios. Para el 3 vamos a mostrar, para el punto 3 vamos a mostrar los tipos más conocidos o más utilizados que vienen como built-in, o sea que ya vienen incluidos en Python, que no necesitas librerías especiales, por ejemplo, números muy grandes, sino pues son los default. El primero son los números integer, que son de int, se abrevian como int, son los números de tipo entero, como todos los conocemos de números que no tienen puntos decimales. El Si nosotros accedemos al tipo de una variable mediante este método, para verlo en pantalla vamos a imprimirlo con un print y dentro del argumento del print, que sería entre los paréntesis, ponemos el método type o la función type y a ese type le pasamos el nombre de la variable de la que queremos saber qué tipo de variable es. En este caso, 25 y -3 son números enteros, entonces Python automáticamente asigna estas variables o estos valores como de tipo entero. Cuando nosotros corremos el programa, me parece que no sé, aquí está, ya. No sé por qué se bugueó esto, pero ya nos sale que es una clase entera. Para los números flotantes, la declaración es más de lo mismo y el método con el que vamos a acceder al tipo es el mismo, es un print. Entonces lo hacemos así y la clase es de tipo flotante.
Para un string, recordando que un string significa cadena, en términos de programación es una cadena de caracteres, para nosotros en palabras más comunes una palabra. Aquí sí hay una diferencia entre cuando declaramos o manejamos textos con comillas dobles o comillas simples. Hay una diferencia en que Python va a utilizar la que tú estés considerando como, digamos, la que está hasta afuera, como los paréntesis, las llaves y los corchetes cuando trabajas en matemáticas. Entonces, pues tú, en este ejemplo de aquí, la palabra Python la estamos declarando con comilla doble y la palabra Hello World la estamos declarando con comilla simple. El punto es que ambos casos son aceptados, pero esto nos permite que también, si nuestra palabra, por ejemplo, aquí diga don't Python, por poner un ejemplo, esta comilla simple no se mezcla con las comillas que están acá, entonces nos permite hacer cosas más fáciles, ¿no? O, por ejemplo, si aquí dice Hello World, ah, set Hello World entre comillas, set Donald, ¿no? Donald dijo hola mundo. Entonces, como nos damos cuenta, no hay un conflicto, incluso el editor nos los marca en colores diferentes, eso es a lo que nos referimos en que hay una diferencia, pero pues ustedes escojan el que haga que su texto sea más fácil de leer. Cuando ejecutemos esto, podemos ver igual que la clase es de tipo string. Y el último método, el último tipo de dato común es el tipo booleano, que son verdaderos y falsos. Aquí estamos poniendo un ejemplo de isActive como verdadero y una variable llamada isAdmin como falso. Y pues vamos a imprimir igual el tipo de esas variables, que sería booleano. Ahora, hay ciertos guidelines en cada lenguaje de programación de cómo manejar los nombres, la sintaxis en general. En Python, en los guidelines para nombrar las variables es siempre usar minúsculas, usar guiones bajos para la separación de las palabras y ser descriptivo. No hay que crear variables que no digan explícitamente para qué se están usando. Tampoco es que tengas que escribir tal cual toda la función de la variable, pero el nombre debe de ser claro. Aquí hay un ejemplo, si nosotros ponemos second-name, todo con minúsculas, esto es correcto. Este de second name pegado y la n mayúscula, esto es incorrecto. No es incorrecto en el sentido de que Python no te lo vaya a reconocer, sino que es incorrecto entre la comunidad de Python utilizar esta sintaxis. Ustedes la pueden utilizar si es la que les gusta, pero les recomiendo que se adecuen a lo que se recomienda usar en Python porque todas las librerías, módulos y programas que hace la gente normalmente están escritos con estos guidelines. Y si hay unas limitaciones técnicas, que esto sí, si lo hacen, no va a funcionar el programa. Una variable no puede empezar con un número. Bueno, el nombre de una variable no puede empezar con un número. No puede contener espacios, por eso utilizamos los guiones bajos. Y es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Una variable nombrada con el nombre age o edad con minúscula inicial no va a ser la misma que una nombrada con age con mayúscula inicial. Y un punto para reforzar lo anterior, las variables solo son referencia de valores. Aquí ponemos un ejemplo donde una variable A y una variable B apuntan al mismo valor. Y esto importa, esto va a importar en temas después, como otros tipos de datos dentro de Python, que son listas y objetos. Nosotros aquí en este ejemplo estamos haciendo que la variable A apunte a un valor de 10, que es un número entero. Después hacemos que la variable de B apunte al valor que tiene la variable de A. Y después vamos a imprimir A y B. Y después vamos a cambiar el valor de A. Entonces vamos a ver aquí qué pasa cuando hagamos la segunda validación. Primero, ambas variables valen 10 porque A empezó valiendo 10, B empezó apuntando al valor de A. Y si nosotros después cambiamos el valor de A, esto no hace que B automáticamente cambie su valor, porque B no apuntó a la variable de A, sino que B apuntó al valor de A. Por eso B en este ejemplo se queda valiendo 10 aunque haya cambiado el valor de 15. Entonces esto es importante tenerlo en mente, que las variables apuntan a referencias de valores. No son como en otros en otros lenguajes de programación, como cajitas en donde guardas algo, sino que aquí son referencias. Entonces, bueno, nos vemos en el video en el siguiente video de la serie. Muchas gracias.